Bien, vamos a continuar con nuestro tema de estudio, que es la SQL, y utilizando como herramienta SQL Server y como cliente de conexión el Management Studio. En algunas ocasiones necesitamos saber qué versión de SQL Server estamos corriendo en el servidor al cual estamos conectados. Y en más de alguna ocasión a alguien se le ha ocurrido venir y hacer esto. Y decir a SQL Server 15, pero eso es un error, ¿verdad? Esta es la versión del Management Studio que ya se discutió, que no tiene nada que ver o no está directamente relacionado con el motor de base de datos. Si nosotros queremos saber qué versión de SQL Server estamos instalando, es muy sencillo. Vamos a averiguarlo. Lo primero, obviamente, debemos de conectarnos. Vamos a conectarnos a varios servidores para revisarlos. Vamos a conectarnos primero a este. Y aquí nosotros podemos ver que nos dice que este es un SQL Server 10.5. Eso quiere decir que es SQL Server 2008 R2. Aquí nos dice la dirección o el nombre del servidor y justo a la par de él nos dice la versión del SQL Server y el usuario con el cual estamos conectados. Vamos a conectarnos a uno más, a ver. Por aquí tenemos otro. Para que veamos que sí cambia. Aquí tenemos un segundo servidor. Esto nos dice que es SQL Server 11. Quiere decir que es SQL Server 2012. ¿Okay? Vamos a conectarnos a uno más. SQL Server 12 quiere decir que SQL Server 12.0 quiere decir que es SQL Server 2014. Vamos a ver uno más para que veamos las diferentes variantes. Vamos a conectarnos a este. Este debería ser SQL Server 13, o sea, SQL Server 2016. Y creo que el último que nos vamos a conectar es muy diferente. SQL Server 15.0 o SQL Server 2019. Me hizo falta el 14 aquí, no tengo ningún SQL, que sería SQL Server 2017. Entonces vemos SQL Server 10.5, que sería SQL Server 2008 R2, SQL Server 11.0 o SQL Server 2012, SQL Server 12.0 o SQL Server 2014, SQL Server 13.0 o SQL Server 2016 y el 15.0 o 2019. Entonces, esa es la manera en cómo nosotros podemos, y a la par pues está el usuario con el cual nos estamos conectando. Esa es la manera en la que nosotros podemos identificar cuál es la versión de SQL Server que está corriendo el servidor o un determinado servidor. ¿Okay? Pues vamos a desconectarnos, vamos a quedarnos, veamos dónde tengo la base de datos con que vamos a trabajar. A ver si la tengo aquí, creo que está también, pero nos vamos a quedar en ese 2016. Vamos a cerrar esto. No quiere decir que no puedan permanecer abiertos, pero por buena práctica no lo recomiendo. Bien. Otra cosa que es importante que nosotros conozcamos es lo que es una palabra reservada. Muchas veces cometemos el error de que a toda palabra reservada le llamamos un comando. Por ejemplo, un comando es select, es una palabra reservada, pero from también es una palabra reservada y no es un comando. Where es una palabra reservada y tampoco es un comando. De hecho, vean, por eso los está reconociendo, los está marcando como que no son comandos, ¿verdad? Bien.
¿Qué es una palabra? Empecemos definiendo qué es una palabra reservada. Una palabra reservada es una palabra que tiene una... que sintácticamente tiene un significado especial para ese lenguaje. Entonces, eso es una palabra reservada. Ahora, una palabra reservada puede comportarse de diferentes maneras dentro de ese lenguaje. De hecho, más adelante veremos una palabra reservada que es alter, que en la misma sentencia la vamos a encontrar varias veces y comportándose de manera diferente. ¿Ok? Entonces, una palabra reservada puede ser un comando. Select es un comando. Insert es un comando. Update es un comando. Vean, no necesariamente va a tener el mismo color, ¿verdad? Dependiendo de cómo esté el editor, las puede identificar con colores diferentes las palabras reservadas. Hay comandos que están formadas por más de una palabra reservada. Por ejemplo, yo puedo tener create table y create no es el comando, ni table tampoco es el comando. Ambas son palabras reservadas y juntas forman un comando. Entonces, un comando es una orden que se le va a dar al lenguaje SQL. Eso es un comando, es una orden. Recuperar un dato, insertar un dato, eliminarlo, crear un objeto. Eso es un comando. Ahora, también dentro de las palabras reservadas, nosotros tenemos lo que es una cláusula. ¿Qué es una cláusula? Bueno, una cláusula es una palabra reservada que dentro de la sintaxis de un determinado comando cumple con una función. Entonces, por sí sola no es una orden, sino que es un complemento de un comando. ¿Sí? Una palabra reservada puede complementar a varios comandos. Por ejemplo, tenemos la cláusula from, que vamos a aprender que la podemos utilizar en select, pero también la podemos utilizar con el comando delete. En ambos tiene utilidad. Entonces, una palabra reservada complementa a un comando. Ahora, pero ni comandos, yo si ejecuto un select, me va a dar un error sintáctico. Si ejecuto solo un from, me va a dar un error. Entonces, porque para que nosotros podamos darle o mandar a ejecutar algo, una consulta, un query, como lo quiera llamar, nosotros debemos de combinar el comando con sus respectivas cláusulas y con una serie de valores para que esto forme lo que conoceremos como una sentencia. Fíjense bien, nosotros no vamos a ejecutar comandos ni vamos a ejecutar cláusulas, sino que lo que vamos a hacer es a ejecutar sentencias. ¿Y qué es una sentencia? Bueno, una sentencia es la combinación sintácticamente correcta de un comando con sus cláusulas y los respectivos valores que sean necesarios. Eso es una sentencia. Ahora bien, dice conjugados sintácticamente correctos, porque yo puedo colocar los mismos elementos en desorden y no necesariamente porque está todos los elementos ahí van a funcionar. Como en cualquier lenguaje hay una sintaxis que nosotros debemos de cumplir, que nosotros tenemos que aprender a cómo funciona. ¿Y qué es una sintaxis? Bueno, el conjunto de reglas que se le deben aplicar a un comando para que éste se convierta en una sentencia. ¿Okay? Ahora bien, cuando hablamos de sentencias, nosotros sabemos que todo comando tiene múltiples sintaxis, múltiples formas en las cuales yo los puedo conjugar con sus cláusulas y sus valores. De ahí vamos a diferenciar lo que es la sintaxis básica y la sintaxis extendida. La sintaxis básica es el número menor de elementos que debemos de conjugar en un comando para convertirlo en una sentencia.
Por ejemplo, si yo quiero ejecutar una sentencia select, o sea, yo quiero ir a recuperar datos a una base de datos, hay un número mínimo de elementos que ese comando debe tener conjugados para que pueda convertirse. En este caso, y eso va a variar de cada comando, de un comando a otro. O sea, la sintaxis básica del select es diferente de la sintaxis básica del insert y del update y de cualquier comando que nosotros deseamos ejecutar. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Obviamente, la sintaxis básica es lo mínimo que en cuestión de elementos que yo debo contener, pero también me va a dar el resultado más básico, lo más simple que nosotros podamos ejecutar con ese comando. En el caso del select es el comando propiamente, la lista de columnas que yo deseo recuperar, que pueden estar especificadas de forma implícita por medio del comodín asterisco o de forma explícita colocando cada una de las columnas, la cláusula from y el nombre de la tabla. Eso es lo mínimo que debe contener un comando select para convertirse en una sentencia. Si a mí me faltara cualquiera de ellos, si me faltara la lista de columnas, no se ejecuta. Si me hiciera falta la cláusula from, no se ejecuta. Y si me hiciera falta el nombre de la tabla, tampoco se va a ejecutar. Mínimo deben existir esos 4 elementos. Entonces, si yo coloco los 4 elementos y ejecuto, hay diferentes maneras de ejecutar una sentencia. Primeramente puede ser por medio del icono, execute. Vamos a ver, si yo lo presiono, se ejecuta la sentencia. Puedo hacerlo por medio, aquí nos lo menciona, por medio de presionar F5. También funciona. Y la última, puedo presionar Control E. Y también se ejecuta. Esta es la forma en cómo nosotros podemos colocar un comentario. Un comentario se puede colocar de 2 maneras. Y es colocando 2 guiones antes de lo que queremos convertir en comentario. Eso puede ser una línea completa o solo una parte de una línea. O también podemos hacer un comentario que abarque varias líneas, colocando, como en otros lenguajes, un delimitador de bloque de comentario, ¿verdad? Pleca asterisco al principio y asterisco pleca al final. Y todo lo contenido dentro de estos delimitadores será considerado un comentario. Eso quiere decir que aunque nosotros lo debemos ejecutar, pues no va a tener ninguna repercusión. ¿Okay? Esto en cuanto a la sintaxis básica. Ahora bien, hay algunas cláusulas. Aquí podemos darnos cuenta que el from es una cláusula obligatoria para el comando select, pero el comando select también consta de otras cláusulas que son opcionales, que yo puedo incluírselas al comando select, pero que puede funcionar sin que nosotros se las incluyamos. Por ejemplo, puedo yo querer no seleccionar todas las filas de la tabla, sino que quiero seleccionar solo las filas en donde el tipo sea 1, digamos. Entonces yo puedo decir where tipo ID, que es el nombre de la columna, igual a 1. Entonces, ya aquí yo estoy utilizando ya no la sintaxis básica, porque ya no estoy utilizando solo los elementos mínimos, sino que aparte de ello yo estoy colocando otras cláusulas que son opcionales, ¿sí? Que yo las voy a utilizar cuando las necesite. Entonces, en este caso, ya no me muestra todas las filas, sino que solo las filas que cumplen con la condición que nosotros hemos establecido. Entonces, esa es la sintaxis. Nosotros, volviendo a la sintaxis básica, podemos referirnos de manera implícita a todas las columnas o podemos referirnos de manera explícita a todas o solo a alguna de ellas. Yo pudiera decir que no me interesan todas las columnas, sino que me interesa nada más el código del artículo, el nombre y el código de barra.
por poner un ejemplo. Entonces yo de forma explícita le digo a la sentencia, igual aquí esto seguiría siendo una sintaxis básica, porque aunque tiene múltiples valores, estos valores representan un solo segmento, que es la lista de columnas. ¿Okay? Entonces, en este caso, estaríamos siempre utilizando la sintaxis básica. Para que se convierta en una sintaxis extendida, entonces yo tendría que empezar a utilizar cualquiera de las otras cláusulas que pueda tener un determinado comando. ¿Okay? Entonces, eso es importante que nosotros lo conozcamos, ¿sí? Y vamos a comenzar con el primer comando que vamos a analizar, que es el comando select. Como ya lo mencionamos, ya hablamos de su sintaxis básica, ¿verdad? Entonces, en SQL Server, esto cambia de un motor a otro. Nosotros podemos averiguar el contenido de las tablas que están en esa base de datos por medio de ejecutar el procedimiento almacenado SP-Table. Un procedimiento almacenado, eso se verá mucho más adelante, es una especie de programa creado con sentencias SQL para que los podamos ejecutar todas esas sentencias con solo invocar el nombre que le hemos colocado. Este procedimiento almacenado, por estar, es un procedimiento almacenado de sistema. ¿Qué quiere decir? Que ya viene desde el fabricante, desde el proveedor, ya viene incluido dentro del motor de base de datos, y lo vamos a identificar porque tiene un color específico, ¿verdad? Los procedimientos almacenados que escribimos nosotros no tienen ese color, los nombres, ¿verdad? Entonces, SP-Tables, ¿okay? Ahí podemos ver que ahí están todas las tablas, ¿sí? SP-Tables básicamente lo que hace es accesar a la tabla a las tablas del catálogo de la base de datos. Las tablas del catálogo de la base de datos están identificadas porque comienzan con la palabra sys o con el prefijo sys. Por ejemplo, yo puedo referirme a sysobjects, y ahí están todos los objetos de la base de datos. Todos los objetos de la base de datos ahí se encuentran. No. Bueno, si quiero referirme dentro de todos esos objetos a los que son específicamente tablas, entonces yo where xtype igual a u. Estas son las tablas de usuario. Aquí estamos. Y ahí puede ir accesando usted, pero si ya hay un procedimiento almacenado, utilicémoslo. De ahí nos lo dice cuáles son las tablas que hay. De igual manera, usted puede venir y lo puede ver aquí, ¿verdad? Expande el icono de la base de datos a la que está conectado, y después expande el apartado de tables, y ahí le aparece, ¿verdad? Todas las tablas que usted tiene definidas dentro de esa base de datos. ¿Okay? Bien, en este caso nos vamos a quedar por ahí. En el siguiente video vamos a hablar más específicamente del comando select.